La avaricia no empieza cuando alguien roba. Empieza cuando alguien llega al poder creyendo que el poder le pertenece. Cada elección es la misma historia. Un candidato pide tu voto prometiendo cambio, justicia, trabajo, progreso, y una vez arriba, el verdadero plan sale a la luz. No gobiernan para el pueblo. Gobiernan desde el pueblo, pero contra él. Porque en su mente hay una idea peligrosa. Que la gente olvida rápido. Y basta discurso emotivo. O una promesa reciclada para mantener todo en calma. Lo más alarmante no es que roben. Es que lo hacen de forma tan descarada que ni siquiera se molestan en disimular. Hoy, en este episodio, no vamos a hablar de errores. Vamos a hablar de estafas. Bienvenidos a este ranking de las estafas más escandalosas de la historia del Perú. Y te advierto algo. La número 1 sigue costándonos hasta hoy. Puesto 5, CLAE, la estafa que convenció a miles de peruanos de que el dinero crecía solo. A fines de los años 80 y comienzos de los 90, mientras el país vivía crisis, inflación y desesperación, apareció una promesa demasiado tentadora para ser verdad. Una empresa llamada CLAE ofrecía algo que ningún banco podía dar. Intereses altísimos, rápidos y seguros. Al inicio funcionó. La gente invertía y cobraba. Y cuando alguien cobra, convence a otros. Familias enteras pusieron ahí sus ahorros. Jubilaciones, herencias, negocios vendidos. Pero el truco era simple y brutal. CLAE no generaba riqueza. Solo usaba el dinero de los nuevos inversionistas para pagar a los antiguos. Cuando el flujo se rompió, todo colapsó. Y con él, los ahorros de más de 160.000 personas. Se estima que el dinero perdido por los peruanos bordea los 300 a 360 millones de dólares. Una cifra gigantesca para la época. Y devastadora para la gente común. No fue un político. No fue el Estado. Fue una estafa privada. Pero una de las que nos dolió lo suficiente para este ranking. Puesto 4, Petroaudios, cuando el negocio se repartía antes de firmarse. En el año 2008. Durante el segundo gobierno de Alan García, se hicieron públicos unos audios grabados en secreto que dejaron al descubierto algo inquietante. Decisiones del Estado que ya estaban tomadas antes de que los contratos existieran. En esas grabaciones se escuchaba a personajes con peso político y conexiones directas al gobierno negociando pagos ilegales para favorecer a empresas privadas en la adjudicación de lotes petroleros. No se hablaba de concursos transparentes. No se hablaba de evaluación técnica. Se hablaba de cuánto tocaba a cada uno. Entre los nombres que aparecieron estaban Rómulo León Alegría y Alberto Quimper. Lo más grave no fue solo el contenido de los audios, sino lo que revelaban. El escándalo fue tan fuerte que provocó una crisis política inmediata. El entonces presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, tuvo que renunciar, y con él cayó todo el gabinete. Aunque el presidente Alan García nunca fue procesado, el golpe político a su gobierno fue directo y evidente. En cuanto al dinero, no existe una cifra judicial exacta de lo que se llegó a perder o ganar ilegalmente. Sin embargo, los lotes petroleros involucrados estaban valorizados en decenas de millones de dólares, entre comisiones, contratos direccionados y ganancias futuras, pudieron oscilar entre 10 y 30 millones de dólares. Puesto 2, Odebrecht en el Perú, cuando el soborno se volvió sistema. Si los casos anteriores mostraban corrupción, este mostró algo mucho más grave. Un sistema diseñado para robar. Durante años, una de las constructoras más grandes de América Latina, Odebrecht, operó en el Perú no solo como empresa, sino como una maquinaria de sobornos perfectamente calibrada. A cambio de contratos públicos, la empresa pagó coimas millonarias a políticos, funcionarios y operadores del Estado. No para ganar mejor. Para ganar seguro. Las obras se adjudicaban, los contratos se firmaban. Y luego venía la segunda parte del negocio. Costos inflados, adendas, ampliaciones y sobreprecios. Que el Estado terminaba pagando sin mayor resistencia. Este esquema no fue un error aislado.
Fue parte de una red continental conocida como Lava Jato, donde Odebrecht reconoció haber repartido cientos de millones de dólares en sobornos entre varios países. En el caso peruano, las consecuencias fueron devastadoras. Las investigaciones derivaron en más de 65 condenas. Procesos judiciales contra expresidentes, ministros y altos funcionarios. Y reparaciones civiles que superan los 1.200 millones de dólares. La Contraloría, además, estimó que solo en sobrecostos de obras, el perjuicio para el Estado peruano fue de al menos 283 millones de dólares. Puesto 1. Alejandro Toledo, del discurso del cambio al fraude comprobado. Durante años, Alejandro Toledo fue presentado como el símbolo de la democracia recuperada. El hombre que prometía honestidad, inclusión y un nuevo rumbo para el país. Pero el tiempo reveló otra historia. Según la justicia, mientras gobernaba el Perú, Toledo recibió sobornos directos de la constructora Odebrecht para favorecerla en la adjudicación de la carretera interoceánica, una de las obras más grandes y costosas del país. No se trató de aportes de campaña. No se trató de errores administrativos. Fueron 35 millones de dólares en coimas, entregados para asegurar contratos públicos millonarios. Pero el escándalo no terminó ahí. Ese dinero no se quedó escondido en una cuenta olvidada. Fue lavado, canalizado a través de empresas offshore, como Ecoteva, y utilizado para comprar propiedades en el Perú como si fueran inversiones legítimas. La Fiscalía logró rastrear al menos 5.1 millones de dólares usados en estas operaciones de lavado de activos. A diferencia de otros casos, aquí no hubo solo sospechas. No hubo solo audios. Hubo pruebas. Hubo proceso judicial. Y hubo sentencia firme. Por eso este caso ocupa el primer lugar del ranking. Porque combina todo. Corrupción política. Sobornos millonarios. Lavado de dinero. Y daño directo a una de las obras más emblemáticas del país. No fue una estafa al margen del poder. Fue una estafa desde el poder. Después de ver estos casos, queda claro algo. El problema no es la falta de recursos. El problema es cuando el Estado en una caja chica. Estas estafas no ocurrieron en silencio. Ocurrieron frente a todos. Con promesas que nunca llegaron. Y la pregunta incómoda no es solo quién robó, sino por qué seguimos permitiendo que se repita. Si este ranking te indignó, suscríbete al canal. Dale like para que este video llegue a más personas. Y comparte esta historia. Porque mientras algunos prefieren olvidar, aquí preferimos recordar.